Yo quiero empezar diciendo, la cita bíblica que vamos a usar es Isaías 9, del 1 al 7, el nacimiento del Mesías. Pero antes de leer, yo quiero hacer un relato sobre el propósito de Dios, que ha sido todo el tiempo de vivir con su pueblo, de convivir con ese pueblo que Él creó a su imagen y semejanza. A través de que ha ido pasando el tiempo que el hombre se apartó de Dios con el pecado, aún así Dios ha seguido dirigiendo su pueblo, y la intención de Dios es dirigir a su pueblo. Y por esa razón escogía líderes que los representaran a Él frente al pueblo. Presten atención a este relato. Él escogía personas, líderes, profetas, que los representaran a Él delante del pueblo. También consejeros para aconsejar al pueblo. Llegó una ocasión donde el pueblo le dijo, mirando a su alrededor, viendo que los demás pueblos paganos tenían reyes que lo dirigiera y tomara y le guiara, ellos codiciaron esto. Y el pueblo anheló y pidió que eligieran un rey igual como todas las naciones. Óigame, no están conformes con la dirección de Dios, con el profeta que está representando a Dios. Está mirando alrededor y quieren ser igualito como todo el que está en derredor. Lamentablemente, la humanidad es así. Yo he tenido mucho intercambio con algunos clientes, porque ellos me dicen qué es lo que se está usando. Y yo le he dicho, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Pero qué es lo que se está usando? Y yo, ¿pero qué es lo que usted quiere? Usted no tiene nada en su mente que quiera, no quiere nada de ahí. Usted tiene una mente que tiene creatividad, usted tiene gusto, usted tiene algo dentro que debe realizar. ¿Por qué hay que mirar lo que se está usando? Pero lamentablemente la humanidad está sujeta a todo lo que ve alrededor. Y se olvida de lo que quiere y también de desarrollar una mente creativa. ¿Por qué hay que seguir el comportamiento de otro y de toda persona, cuando tenemos una individualidad por la cual fuimos creados? Que una de las maravillas más grandes que Dios ha hecho es que, aunque somos de Dios, hijos de Él, cada uno somos individuos diferentes en todo. Nacimos de una misma madre y somos diferentes. Eso es un milagro grande. Yo he dicho que el día que yo tenga que ser igual que otro, ya yo no tengo necesidad de existir para Dios. Porque Dios me quiere a mí como con la diferencia que yo tengo. Así, Dios me creó con esa diferencia porque Él tiene planes conmigo. ¿Y por qué yo quiero ser igual que fulano? Y olvidamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y ustedes que están metidos en las redes sociales, ahora tenemos mucho más complejidad, porque ahora hay unos llamados influencers que de verdad están ejerciendo influencia en la gente y haciendo cosas
opuesta a lo que nosotros realmente somos. Entonces Dios escogió y le dijo, bueno, dile al pueblo que escoja un rey. Y le presentaron un rey y ese fue Saúl y escogieron a Saúl. Un hombre buen mozo, alto, con un gran parecer, porque no escogieron cosas feas. Un hombre buenosísimo. Pero ¿qué pasa? Empezaron a haber imposiciones del rey. Impuestos a pagar, a dar su dinero para mantener al rey. Y el rey necesitaba más dinero por aquí y por allá. Entonces viene el griterío, porque los artículos están altos porque hay que pagar mucho impuesto. Y viene la queja delante de Dios y Dios le dice, ¿ustedes no querían rey? Cojan rey. Lo que el hombre escogió no es para su propio bien, sino para traer aflicción a su vida. Y en esto estaba pasando el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tenía paz, porque a través de ser el pueblo de Dios, vivía en pleito, contienda con diferentes pueblos, aflicciones en todo el pueblo, porque en cierto modo escogió ser igual que los demás. El Señor tenía profetas, el Señor tenía jueces, el Señor tenía sacerdotes, pero aún así no fue suficiente para el pueblo encontrar la paz que Dios quería para su creación, para su pueblo. Entonces, es ahí donde a través del tiempo y todo esto, el Señor le ha hablado de un reino especial, de un nuevo reino, pero en el Señor, en Dios, en Él. No será como los reyes de la tierra, no será como los gobiernos de la tierra, no será como ellos, sino como Dios ha establecido y como Dios ha creado para su pueblo. Amén. Después de tanta aflicción, entonces Dios decide ahora entrar en una nueva etapa, pero en la presencia de Dios. Amén. ¿Quién puede leerme Isaías 9? Hermana Wileni, democráticamente. Del 1 al 7. Isaías 9, nacimiento y reinado del Mesías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará la gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresión, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pastos de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gloria a Dios. Entonces, en estos versos bíblicos hay un relato de la condición que el pueblo tenía en ese tiempo. Dice que no habrá más oscuridad, porque a este pueblo estar en batalla continuamente, estaban viviendo tiempos difíciles, pero también tiempos de angustia, porque cuando el pueblo tiene tantos enemigos y sobre esos pueblos hay una vida de así tan en desasosiego, hermano, vienen muchas aflicciones a través del tiempo para la familia y todo esto, hermano, porque enemigos por todos lados, desde la tierra de Zabulón hasta Neftalí, todos habían pleito, contienda entre uno y otro. Hermano, había pues muchas aflicciones en este pueblo, porque esta contienda continuamente le quitó la paz y ese pueblo no había alcanzado la paz que el Señor ha recomendado. Pero también ese problema que había no solamente era con Israel, también llegaba hasta el pueblo de los gentiles, entiéndase, a Galilea. Llegaba toda esta aflicción y prácticamente el mundo entero estaba bajo una opresión, estaba en oscuridad, no había paz en ese pueblo, por cuanto el hombre lo que trae continuamente para sí es aflicción en todas sus decisiones donde no ha incluido a Dios. Esa es la condición de Israel, pero el profeta aquí, Isaías, le habla a ellos, a este pueblo, de una esperanza, de un gobierno que viene a cambiar la condición, a cambiar la historia del pueblo de Israel, y le habla detalladamente de la característica, los componentes que tiene ese pueblo. Por lo tanto, él dice en el verso 2, el pueblo que andaba en tiniebla, ahora vio gran luz. Los que moraban en la tierra de muerte, de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es decir, que donde había oscuridad, ahora hay luz. Donde había sombra de muerte, ahora ha resplandecido, ¿verdad?, la vida sobre todos ellos. Él está hablando de un gobierno sobrenatural. Él está hablando de un gobierno que no tiene que ver con lo conocido de este mundo. Un reino sobrenatural en el cual Él cambiaría todas las cosas. Como el hombre la ha realizado, Él la ha de cambiar. Ahora hay luz para este pueblo. Y recuerde lo que el Señor Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará en tinieblas jamás. Jesús lo aplicaba de ese modo y lo enseñaba de ese modo. Aquellos que estaban en plena seguridad, ahora hay una esperanza: Jesucristo. ¿Qué pasaría también con este reino?
dice que este reino aumentaría el gozo a ese pueblo que andaba en tristeza. Por eso dice, multiplicaré la gente y aumentaré la alegría. Óigame bien, una de las características del pueblo de Dios es ser alegre. No andar aburrido, con la cara fea, bajo sufrimiento, bajo pesadumbre. Esa no es la característica del pueblo de Dios. Y dice, se alegrará delante de ti como se alegra en la siega, como se goza cuando reparte despojo. Bueno, si lo que pudimos estudiar en estos días sobre Ruth, dirigido por nuestra hermana Sergia, podríamos decir una serie, ¿verdad? Nos damos cuenta donde hablaban claramente con Noemí y Ruth cómo se repartía allí la cosecha, la siega, el despojo, es decir, lo que sobraba, y era algo que producía gozo a ese lugar. Y no hay nada más, un momento más alegre para los campesinos cuando siembran, que es recoger la cosecha. Entonces está diciendo que la alegría, el gozo de ese pueblo es semejante a cuando un pueblo está recogiendo la cosecha. Un gozo de alegría porque hay abundancia. Amén. Está recibiendo, y esa es la promesa para ese pueblo. Y él está hablando no en el presente, de lo que está pasando en el presente, es de lo que él como profeta le está visualizando a ellos. Pero él está hablando ahora en el presente, porque el lenguaje de Dios no habla para el futuro, habla en el presente. Y este pueblo andaría en esta característica que está diciendo el profeta. También está hablando de la liberación de la opresión. Óigame bien, liberación de la opresión. Esto es, dice, porque tú quebraste su pasado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. ¿Quién estaba quebrando todo esto? El niño que había de nacer. Es decir, que quitaría la opresión del pueblo, quitaría ese sufrimiento del pueblo, porque el pueblo que ha de venir es un pueblo que lo mantendría en libertad a ellos, lo mantendría libre de toda opresión. Amén. Seguimos hablando. Y dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo momento revolcado en sangre será quemado pasto del fuego. Es decir, que ya no habría esa guerra. No tendrían que estar peleando. Todo lo que la aflicción del pueblo, todo lo que el pueblo venía y estaba pasando o iba a pasar, estaría bajo el yugo de Cristo. Por eso Jesucristo dijo que llevaran, llevad mi yugo, llévenlo conmigo, para que su carga sea ligera. Es decir, que ya todo aquello manto que traían aflicción con la sangre de los que peleaban, de los guerreros, todo eso desaparecería, sería quemado en fuego, porque el nuevo reino que le espera es algo muy diferente. Amén. Dice el verso 6, porque un niño nos he nacido,
hijo nos he dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. El niño que ha de nacer es un niño con una naturaleza milagrosa. Y cada vez que escucho, que leo esa cita bíblica, me acuerdo del hermano Diógenes, porque el hermano Diógenes ha usado esto como una herramienta fuerte para enfrentar a muchos que contradicen la deidad de Jesús. ¿Entienden eso? Hay quienes son creyentes en Dios y creyentes en Jesús, pero quieren negar la deidad de Jesús. Ahora bien, esa naturaleza es algo milagroso. En otras palabras, es un misterio. La mente humana no puede discernir cómo este componente se realiza. Porque este niño está representando la verdadera deidad que creó la tierra, que creó el ser humano y ha dirigido la humanidad. Entonces, esa deidad que promete al pueblo de Israel vivir la paz, que ya no andaría en contienda, ni andaría bajo sus propias decisiones, y estaría disfrutando de un gozo continuo, de una alegría continua como identifica el pueblo de Dios. Ahora está cimentado en un niño. Tendría que nacer ese niño, porque aún con los sacrificios que se hacía para tener paz por los pecados cometidos, no fue suficiente. Esos sacrificios no llegaron a traer la paz a la persona. Esos sacrificios no llegaron a apartarlo de la carnalidad, porque el hombre siempre vivió en su vida carnal, haciendo lo que él ha entendido. Pero ahora hay un reino con una naturaleza milagrosa. Y anuncia el nacimiento de este niño. Es nacido, nos he dado. Dice que tiene el principado sobre sus hombros. O sea, tiene todo el poder. Se llama admirable y consejero. ¿Qué quiere decir? Que en ese reino usted no va a vivir la vida suya, porque va a volver a lo mismo para atrás otra vez. Ahora tenemos un reino donde hay un Dios con una naturaleza sobrenatural, que ese reino ha sido ofrecido para que vivamos en paz, el pueblo viva en paz, en gozo continuamente, pero es en Él. Que no tenga temor de príncipe ni de reyes, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él lo es. Ya no tiene que estar dependiendo de hombre, ni eligiendo a hombre para que tenga buen futuro y tenga comida, como se está haciendo hoy día. Que ahora mismo en esta semana hay una queja porque todo está caro. Pero es lo que va a seguir pasando cuando estamos dependiendo del hombre, porque la cosa está cara. Pero nuestro presidente sigue tomando préstamos para hacer edificios y hacer obras.
aunque nos han dado unos bonos, hay 1.500 pesos de bono, a muchos se lo han dado, pero eso todavía no es suficiente, porque la cosa sigue subiendo. En la pandemia dio ayuda al pueblo entero y eso no fue suficiente, porque un hombre no puede satisfacer al ser humano. No es posible. Humanamente no se puede llegar a la felicidad del ser humano. No puede haber una paz continua. Hay una amenaza. Estamos hablando que nosotros producimos de todo, y es verdad, producimos víveres, producimos carne, pero ya ahora Estados Unidos, que había prohibido comprar carne, ya empezó a comprar carne de la nuestra. Sí, y es la mejor carne que hay que mandarle. Entonces la otra la compramos nosotros mucho más caro que ellos allá, y nosotros la producimos aquí. Ahora mismo se está sacando de la línea gas natural, pero no lo venden aquí, se lo llevan para otro lado. Los guineos, los plátanos, los producimos aquí, pero lo grande, lo hermoso, lo robusto se lo llevan, y nosotros compramos la rabiza carísima. Pero que nosotros producimos eso aquí. Y entonces, humanamente el hombre no podrá tener paz. Hay una queja de la gente de Villa, ¿cómo que se llama? El pueblo de Sergio Vargas, Villa Altagracia, que el río en el cual le da agua a toda la capital, sin embargo allá no hay un acueducto de ese río. Y ese río es de ahí, de Villa Altagracia. Y hay cosas que son contradicciones, pero eso lo hace cuando el hombre es que dirige. Y el plan de Dios es hacer que el hombre viva en su reino que Él estableció. Y ahora está poniendo la característica de ese reino en el cual le prometió al pueblo de Israel y en el cual estamos viviendo hoy día, que es el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es, como dice, que es admirable y consejero. Hermano, es para que nosotros en todo momento, cuando tengamos necesidad de saber algo, vayamos a ese niño, vayamos a Dios, preguntémosle a Dios, vivamos en Él. No andemos como nosotros querramos, porque muchas de las aflicciones que estamos viviendo hoy día es porque hemos tomado decisiones nuestras contrarias a lo establecido por Dios. Si pedimos consejo a Dios, Él nos los va a dar, porque es parte de la regla de su reino. Él es consejero que nos va a aconsejar y a guiar por el camino correcto. Y no te preocupes por lo que de lo que ha de hacer el hombre, porque eres Dios. Oye bien, ese niño es Dios, y más que Dios es fuerte. Él es un Dios fuerte. No hay ningún Dios sobre la tierra que podrá superar a nuestro Dios. No podemos caer en el error que existíamos anterior cuando no conocíamos al Señor. Vamos a confiar en Él, porque esa es su atribución en su reino. Y aunque usted no tenga un padre, porque el padre biológico falleció, la palabra dice que Él es padre. Óigame, usted, tenemos un padre, pero no temporal. Dice la palabra de Dios que es Padre eterno para toda la vida. El Dios que tenemos es nuestro Padre y para toda la vida. Es decir, que no hay un ser humano que no sienta la necesidad de recibir la caricia de su Padre.
por grande que sea y por anciano que sea, por muchos años que ella siempre quiere ser mimado por su padre. Por eso cuando yo voy a donde mamá, yo digo, voy para mi casa. Y allá yo le digo, mamá, aquí, a veces le beso la mano a su mamá, dice Lucy, mira este manganzón, y que mamá con muchachito. Yo le digo, ¿por qué mi mamá? Yo me siento, es mi mamá, yo me siento como un hijo. Y usted va a ver que uno entra a la casa del padre y cambia el semblante, porque uno toma la postura de hijo allí. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Uno tiene la postura de hijo, ya uno se quita que uno es papá, que uno es jefe de la casa. Cuando uno llega allí, yo dice, yo voy para mi casa. Hubo alguien que me dijo, no hay una palabra más grande. No, me dijo, no hay una cosa más grande que usted dice, que usted diga, voy para mi casa y voy mi madre. que esa expresión de que eso, como usted puede decir que guay mi madre, dice, entonces esas son cosas que de verdad llenan a la persona. Entonces, ¿qué pasa? Que un día vamos a perder, pero usted tiene que reconocer que usted es hijo de Dios. Y vaya a Dios, pida a Dios, queréllese con Dios, dele queja a Dios, haga todo lo que tenga que hacer, pero hágalo a Él, no vaya a otra persona. Nadie podrá ocupar ese lugar. El único que puede ocupar ese lugar es la madre cuando está en vida, pero después que muere ya no hay más nadie, pero hay un Dios, hay un Padre eterno que es su Padre y quiere que usted lo tenga como Padre. Amén. Que no se sienta solo. Que no se sienta solo. Sino que usted viva asistido en todas sus necesidades. Y cuando dice que es Padre eterno, el otro que menciona es príncipe de paz. Él es el que promueve la paz en nuestra vida, hermano. Si nosotros, es como si resumiera todo lo que ha dicho, ¿no? La palabra paz involucra todo. Todo. Una persona que no tiene necesidad de nada. Una persona que tiene abundancia de todo. Porque el Dios que nosotros servimos es el creador de todo y es el dueño de todo. Y Él tiene todo para nosotros, para su pueblo. Lo tiene, hermano. Y es ese reino que nació en el niño Jesús, el Mesías. Por eso decía en principio que nosotros, que todos los creyentes de Cristo debieran abarrotar las iglesias. Porque estamos celebrando el nacimiento de nuestro Salvador, pero también del fundador del reino en el cual nosotros vivimos. No digo que vamos a vivir, sino que vivimos. Porque desde el momento que creímos, si confiamos y nos despojamos de nosotros mismos, vamos a disfrutar de todos estos atributos que tiene el Mesías, el Hijo de Dios. Y es una realidad, hermano. Y el Señor prometió este reino para que no sigamos en el pasado, en las aflicciones del pasado. Nosotros que vivimos una vida sin Dios, que nosotros ya no volvamos a vivir en las aflicciones de aquel tiempo. Vivimos en un reino de paz.
Vivimos en un reino de abundancia. Vivimos en un reino de gozo. Pero que ese reino está en Cristo. Fuera de Cristo no nos alcanza ese reino. A menos que no sea por la gracia de Dios. Esa gracia que Dios tiene, que nos prepara para venir a su reino. Por lo tanto, hermano, en este reino, como dijo Jesús, consumado es. No hace falta nada. En Cristo estamos completos. En Cristo estamos satisfechos. Ahora depende de nosotros, de cómo veamos ese reino y cómo estemos dispuestos a vivir en ese reino. ¿Por qué tiempo será? Dice que lo dilatado de su tiempo y la paz no tendrá límite. O sea, es largo. Para siempre. Amén. Oye, pero ustedes están... Ese reino es para siempre. Y vamos a vivir de gozo en gozo por siempre. Y vamos a vivir en paz por siempre. Por siempre en ese reino. Ya no habrá otra ruptura, no la habrá. Porque cuando Él lo estableció y Él vendrá ya a llevarse su reino, a vivir con Él, donde Él ha diseñado para nosotros. No solamente en el trono de David, ¿verdad? En esa descendencia de David, sino también nos ha alcanzado a nosotros. Y la justicia de Dios será por siempre. Todo será por siempre. Ahora, ¿por qué ha hecho Dios eso? Y lo dice al final: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Él tiene celo por nosotros. Y no va a permitir que el enemigo venga a quitar la paz de nuestra vida. No lo va a permitir. Por eso, hermano, que debemos cada día entender cuál es nuestro destino en el Señor. Andar en luz, no andar en oscuridad, tener paz, no andar en sufrimiento y vivir una vida de gozo y alegría, porque a esto nos ha llamado el Señor. Recuerden que lo que nos trae aflicción son las cosas carnales. Muchas veces no queremos despojarnos de ella y estamos afligiéndonos sin necesidad. Amén. Ese reino que nació para salvar el mundo y que ha nacido en nuestros corazones y que oramos y trabajamos para que nazca en los corazones de otros, que ese reino esté dominando en la vida de nosotros y en la vida de todo aquel que lo recibe. A Dios sea la gloria. Y nosotros, hermano, hoy no me queda más que decirle feliz Navidad. Feliz Navidad. Disfrute la Navidad en Cristo. Ese nacimiento fue para nosotros. Vamos a disfrutarlo y vamos a extenderlo hasta lo último de la tierra, porque así dice el anuncio de que llegará hasta lo último de la tierra. Yo en muchas intercesiones digo que su reino es de mar a mar y de extremo a extremo se extenderá ese reino. Y nosotros formamos parte de eso, y en nuestros hombros también pesa esa responsabilidad de extender el reino de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén.